Siguiendo con el desarrollo del libro de Adriana Puigros, ¿Qué pasó en la educación argentina? Hoy les brindaré información acerca del capítulo número 2, la formación del sujeto independiente. En este capítulo nos ubicamos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando América Latina estaba bajo la sucesión de distintos virreyes. El virreinato del Río de la Plata estaba bajo el mando del último virrey, que fue Cisneros, que estuvo alrededor de un año en el poder, del 30 de junio de 1809 al 25 de mayo de 1810. Con la llegada de la modernización en América se produjo grandes transformaciones, tanto políticas, culturales, sociales y en la educación. También se empezó a tener idea de una independencia. Para algunas personas era importante que América se libere de España. Para esto, en 1810 conformaron la primera junta, que le tenía como presidente a Cornelio Saavedra. Esta produjo el acontecimiento más importante en ese año, que fue la Revolución de Mayo. Habían logrado derrotar la corona española, reemplazaron al virrey por la conformación de la primera Junta Patria. Luego de estos acontecimientos hubo una división entre los personajes destacados de la primera Junta. Estaban por un lado los conservadores y por otro lado los liberales. Las dos caras de la revolución, así fue el conocido enfrentamiento entre Cornelio Saavedra, que tenía una concepción colonial conservadora, y Mariano Moreno, que tenía una concepción de una educación con ciudadanos modernos y democráticos, es decir, que su pensamiento era más liberal. En América Latina muchos concebían la independencia de España, pero no aceptaban el desafío de construir una sociedad por caminos autónomos. Pero no todos los criollos se sentían incapaces de gobernarse a sí mismos y crecía la esperanza de trabajar y dirigir un país propio, en especial los jóvenes que tenían más ideas independentistas como Manuel Belgrano, que imaginó un país con gente laboriosa que cultivara la tierra y explotara la mina y produjera manufacturas. Consideraba que la agricultura era la base de toda riqueza. Cuando fue nombrado secretario del Consulado de Comercio, creó las escuelas de náutica y minería. Fundó una sociedad patriótica, literaria y económica. Siendo vocal de la primera Junta Patria, fundó la Escuela de Matemáticas y dictó un reglamento para las escuelas del norte. En él determinaba que los establecimientos debían ser estatales y administrados por los ayuntamientos. En él decía que en la enseñanza el espíritu nacional prevalecería sobre lo extranjero. Preveía que los salarios docentes y los aportes para niños pobres fueran pagados por el conducto del gobernador. Belgrano entendía que la educación pública era condición para tener una sociedad independiente. Al mismo tiempo, en el reglamento otorgaba un papel central a la religión católica en las escuelas y especificaba los horarios y días de clase y las oraciones que se debían rezar. A comienzos del siglo XIX, el sistema escolar moderno todavía estaba en germen, que quiere decir que todavía estaba en su comienzo, en su origen. El sistema escolar más avanzado era el prusiano, que contaba con una educación media ya configurada sistemáticamente. En el continente europeo, que se modernizaba, hacía falta que la gente incorporara una nueva educación, una nueva forma de interpretar la realidad, y para vincularse con ella, la educación pública tenía un rol central en ese proceso. Era necesario institucionalizar las experiencias de enseñanza-aprendizaje que formaban a los ciudadanos. Las concepciones que inspiraban estas reformas se discutían al mismo tiempo en nuestro país. El sistema escolar argentino nacía de la transformación de las instituciones educativas coloniales como producto de una lenta combinación de las modalidades educativas que estaban arraigadas en la sociedad. Pero no todos aprobaron la modernización educativa. En ellos aparecen ideologías pedagógicas contrapuestas, como la tradicionalista y la liberal. Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, representantes de la primera, sostenían la estructura educativa colonial. Artigas, Bustos, López, Urquiza y, entre otros, adoptaron la idea de construir un sistema educativo estatal, avanzaron sobre el monopolio educativo eclesiástico, desarrollando la instrucción pública e implantaron la obligatoriedad y gratuidad.
Artigas, ante la necesidad de mejorar la situación moral y material de sus paisanos, fundó una escuela en su campamento de Hervidero. Quiso traer al Río de la Plata el método Lancaster, uno de los más avanzados de Europa. El nuevo método requería de pocos docentes. Contaba con monitores que eran los alumnos aventajados. Consistía en dividir a los educandos en clases de lectura, escritura y matemáticas y ponerlos a cargo de los monitores. Con esto lograban instruir una gran cantidad de alumnos al mismo tiempo. En este se dibujaba la relación educativa tradicional y se producía una concepción moderna. Respondía a las necesidades de los que pretendían instruir en gran escala para responder a las transformaciones que estaba sufriendo el sistema de producción. Acá se va marcando la transición entre la modalidad educativa colonial con valores y rituales y una educación independiente y progresista. Es notable que la cultura independiente solo pudiera construirse como producto de la conjugación de los trozos de la vieja cultura colonial con aportes modernos. En el conocido enfrentamiento entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno hubo distintas opciones pedagógicas. Moreno hizo traducir una parte del Contrato Social, una de las obras más conocidas de Rousseau, y ordenó que se lo leyera en todas las escuelas. Otorgaba un papel pedagógico a la Gaceta, el primer periódico patrio. Según él, la libertad de escribir y de pensar, como el derecho a la información, eran indispensables para consolidar el proceso de independencia. Después de su misteriosa muerte, la primera junta sacó una resolución prohibiendo estas lecturas. Fundamentó la medida diciendo que el contrato social era inútil, superfluo y perjudicial. Impuso en cambio la lectura de un manual francés de moral cívica llamado Tratado de las Obligaciones del Hombre, que era muy conservador. Para ubicar a Belgrano y Moreno y otras expresiones del liberalismo en educación es importante conocer las diferentes corrientes de pensamiento en la primera mitad del siglo XIX. Tenemos una pedagogía liberal radicalizada influida por Rousseau, y uno de sus máximos exponentes o el más importante fue Simón Rodríguez. Después tenemos una educación federalista popular con elementos liberales. Sus máximos exponentes fueron Artigas, Bustos, López, Ramírez, Ferré y Molina. La pedagogía de la generación liberal de 1837, en particular la de Sarmiento. La pedagogía liberal oligárquica, encabezada por Rivadavia, y la pedagogía tradicionalista colonial antiindependentista, que era el viejo bloque pedagógico, serían los conservadores. En la misma línea se ubicó Estanislao López. Respecto a la educación, este era un hombre culto que tenía ideas ilustradas y admiraba el utilitarismo inglés. Consideraba importante a la religión para la educación moral del ciudadano. Sostuvo que era necesario que la educación fuera gratuita para la gente de escasos recursos, que el cabildo establecería un sistema de beca y que los padres fueran obligados a mandar a sus hijos a las escuelas. En 1821 dictó una reglamentación titulada Artículo de Observancia para el Noble e Ilustre Cabildo. Recomendaba puntualidad en el pago de los salarios docentes que debían ser tomados del erario público. En 1822 tendría la visita de Diego Thomson, difusor del método Lancaster, en América. Una vez instalado el método, los contenidos fueron materia del interés estatal. Se sacó una resolución por la cual era obligatorio enseñar latín, primeras letras, aritmética, geografía, historia americana y filosofía. La modernización educativa impulsada por los caudillos progresistas se apoyaba en una institución de extraordinario valor, las Juntas Protectoras de la Educación. Estas apoyaban a la labor de las escuelas y difundían la educación moderna. Una de las experiencias más avanzadas fue la del gobernador Bustos, que asumió la gobernación de Córdoba en 1820. Creó una junta protectora de escuelas encargada de fundar un establecimiento en cada curato y distrito de la campaña. La junta consiguió que los jueces y curas obligaran a los vecinos a invertir en la construcción de nuevas escuelas. En las escuelas de la provincia se iría adoptando progresivamente el método lancasteriano. El modelo más avanzado
de la época fue durante la gobernación de Justo José de Urquiza en Entre Ríos. Este consolidó el sistema de educación pública junto a su inspector general de escuela, impulsaron la educación primaria pública y privada y la formación de comisiones inspectoras y comisiones protectoras de las escuelas. Estas estuvieron encargadas de controlar el funcionamiento de la obligatoriedad escolar y de los establecimientos y de recaudar fondos para construir edificios. Fue famoso el reglamento elaborado por Sastre, el inspector general de escuelas, porque respetaba las inclinaciones naturales del niño, eliminaba los castigos corporales y establecía requisitos al perfil profesional del maestro. Fue muy avanzado en materia de administración educativa. Fijaba la edad de escolaridad, varones de 7 a 15 años y mujeres de 6 a 14 años. La distribución en 2 turnos y el periodo de vacaciones definía como función de la escuela la de modelar el carácter futuro del hombre. En 1849 fundó el Colegio de Concepción del Uruguay, cuyo rasgo fundamental fue su sentido nacional. Concurrieron jóvenes de todas las provincias y fue un centro de formación para los intelectuales y dirigentes de las siguientes décadas.